Bueno, en términos generales, mientras está cargando, diremos que la radioterapia, o sea, la aplicación terapéutica de la radiación ionizante, en el campo de la oncología, cubre alrededor del 70% de los tratamientos oncológicos. O sea, los pacientes de cáncer, en alguna etapa de su evolución o de su diagnóstico, reciben radioterapia y esto alcanza una posibilidad de 70%, o sea que es bastante significativo. Me da cuenta un poco más de dos tercios de los pacientes. A ver, pasemos una primera vez. ¿Qué es eso? Es la presentación del... A ver, comencemos con la primera. Ya comenzamos con esta, ¿no? Sí. Lo que hemos escuchado es la radioterapia conformacional de la intensidad modulada de dosis de la irradiación corporal total. Doctor, ¿eso será? A ver. Es un video. A ver, ábrela, qué raro. Estamos viendo pues que la radiación ionizante se utiliza con propósito curativo. Y esto históricamente comienza con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Antes la humanidad no sabía nada de la radiación. Röntgen en forma casual encuentra el fenómeno y encuentra una radiación nueva que no sabía cómo se llamaba y como nombre le ponen por eso X, radiación X, que también se le conoce como radiación Röntgen. Y él fue el primer radiólogo en buena cuenta porque le tomó una placa radiográfica a su esposa. Después la Madame Curie, la señora sueca, María Sklodowska, casada con un físico francés, Pierre Curie. Entonces ella también investigó, los dos investigaron, pero ella se ha hecho más conocida y comenzó a aislar el uranio de la esplenda, una sal radioactiva, y se resonó las manos. Ella aisló el radium, pero se lesionó las manos para trabajar como no sabía nada de función radiológica. A raíz de eso se observó que había efecto biológico y en el año 1900 se presentaron las primeras publicaciones de tratamiento de cáncer con radiación ionizante. Cánceres de piel en Suecia fueron los primeros casos que se curaron. En el Karolinska Institute, creo que ya lo mencioné. Y así poco a poco fue avanzando. Y en 1933, recién en un congreso de radiología, se habló de los riesgos de la radiación. O sea, así poco a poco se fue conociendo y se observaron los efectos, y ahí entonces planteó el concepto de la protección radiológica. Porque si la radiación es parte natural, pero cuando se usa, que abunda la dosis, puede hacer daño. Puede ser cancerígena inclusive. ¿Ya sale o no sale? Sale ese video, doctor. ¿Ah? Un video. ¿Es un video? Esa es la imagen de un acelerador lineal. ¿Ya? Ustedes están viendo ya al paciente en la camilla que se está introduciendo a una especie de túnel que es donde se da a recibir la radiación. Entonces el aparato que produce los rayos X va girando y va irradiando. Se parece un poco al tomógrafo. Y ahí están las imágenes en base a las cuales es el diagnóstico de la neoplasia y en base a lo cual se hace la planificación y se orienta la radiación en forma específica en tercera dimensión de acuerdo a la forma del tumor para irradiar menos tejido sano. A ver la siguiente. Ahí está el paciente ingresando, ¿ven? Está ingresando ahí al equipo de la célula lineal. Así vamos pasando. Estoy en clase, no puedo contestar, ya más tarde la llamo. No hay más. No hay más visible. Ahí aparece otra. Sí, es una película. Ay, qué pena. No puede ser. Ahí está bien. Este es de radiocirugía. También lo mencionamos. La radiocirugía
es un procedimiento diseñado hace 60 años en Suecia también, en ese mismo hospital en Bremerhaven. El doctor Lars Leksell, un neurocirujano, muy buen neurocirujano, llegó a la conclusión de que en tumores pequeñitos del encéfalo era mucho trauma, estaba abriendo el cráneo para sacar el tumorcito. Entonces dijo, mejor vamos a tratarla con radiación. Se le ocurrió la idea, la consultar con los físicos, con los terapeutas, y llegaron a la conclusión que era perfectamente posible. Y así comienza la radiocirugía. Primero comienza con lo que llaman el gamma knife. Quizás lo habrán escuchado alguna vez ustedes, gamma knife. En inglés también, por supuesto, claro. Gamma knife significaría bisturí gamma, rayo gamma. Porque en el original aparato de radiocirugía, si tuviese una corona donde introduce la cabeza del paciente, y en esa corona existen alrededor de 200 fuentes de cobalto 60, pequeñas fuentes de cobalto 60, todas dirigiendo su haz de radiación al centro del espacio de la corona. Entonces se hace coincidir el centro del tumor con el centro de espacio de convergencia de los haces de las 200 fuentes, de manera tal que ahí se hace una fuerte radiación circunscrita pequeña. Esta radiocirugía se aplica en tumores pequeños, menores de 3 centímetros de diámetro, porque si no más grande no tolera. Como el cráneo es una cavidad cerrada, la inflamación, la congestión produce complicaciones un poco más delicadas, además de la cefalea y el problema de edema. Entonces, para evitar eso, se ha limitado la tolerancia al diámetro de 3 centímetros de los tumores. Tumores de menos de 3 centímetros se puede hacer radiocirugía. La radiocirugía es la realización de esta forma en una sola sesión, un solo día. Todo se hace en un solo día. Y la dosis se calcula con la nómina single dose que hablamos en la clase pasada, la dosis única equivalente, la fórmula matemática, que dijimos que la dosis absorbida multiplicada por el número de sesiones elevado a menos 0,24, multiplicado por el número de días elevado a menos 0,11, daba la unidosis equivalente. La dosis curativa, en general, es 60 Grays, en general, en cáncer, 60 Grays en 30 sesiones y en 40 días. El esquema terapéutico es el esquema genérico cancericida. Si a esa dosis le aplicamos la fórmula NSD, la unidosis equivalente está alrededor, cerca de los 17 Grays, 16,7 más o menos, alrededor de, cercano a los 17 Grays. En la radiocirugía se aplica esa dosis. En general se aplica entre 16 y 20 Grays. Es una sola dosis en un solo día que equivale a un tratamiento cancericida total. Gracias a que el tumor es pequeño, puede tolerar esa dosis en un solo día. En forma externa, un tumor grande no podría, es imposible. Hay que fraccionar la dosis de todas maneras, pero en la radiocirugía es una sola aplicación con la unidosis equivalente. Entonces, primero se hace pues todo el estudio del encéfalo en tercera dimensión, se aplica todos los conceptos, ¿no? Para la evaluación del tumor grosero, el GTB que dijimos, del tumor clínico, el CTB, y sobre esa base se hace el diseño del PTB, el volumen de planificación, que puede ser como lo repito, como la manera que fue originalmente, de gentes que se concentran en el mismo sitio. Hoy en día, ya desde hace unos 30 años, 20 años, se ha diseñado en el mundo un equivalente al gamma knife. Porque el gamma knife es muy específico solo para la cirugía. Entonces quiere decir que en un centro donde no hay tantos casos está paralizado el equipo, es un costo adicional. Entonces en el mundo entero se ha diseñado los equipos de supervoltaje que hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Los aceleradores lineales, que son equipos que producen rayos X, no usan radioisótopos, no es radiación gamma, pero la radiación X se parece a la radiación gamma, también en la naturaleza, solo se diferencia en longitud de onda, el efecto es el mismo prácticamente. Entonces, inclusive utiliza aceleradores lineales con rayos X de mayor energía que la radiación gamma de cobalto. Se puede usar radiaciones X de 6 megavoltios, más o menos el triple de la radiación promedio de la radiación gamma de cobalto 60. Y estos aparatos entonces de aceleradores lineales se adaptan a la radiocirugía.
Y por tanto ya no se le llama, ya no se les llamaría gamma knife, se les llamaría X-knife, si queremos hablar en inglés, X-knife. O en castellano sería radiocirugía con rayos X simplemente, o bisturí X. Entonces el acelerador lineal, sobre la misma planificación que se hace para el gamma knife, en lugar de 200 fuentes, simplemente hace movimientos de pendulación alrededor del eje del tumor. Pendula 120 grados generalmente, en diferentes planos. Puede ser en 5 planos diferentes pendulaciones de 120 grados. Entonces generalmente son alrededor de 5 a 8 arcos de pendulación en diferentes planos, de 120 grados más o menos. De 100 a 120 grados, eso se decide en cada caso específico con el físico y con la computadora. Entonces, esa es una forma también de radiocirugía. En lugar de 200 fuentes, simplemente la única fuente acelerador lineal pendula, va cambiando de posición 120 grados, es como si estuviera irradiando muchas fuentes, y en 5 o 6 planos diferentes. Entonces, eso se está consiguiendo hoy en día. Y es lo que estamos haciendo en Lima, en Perú en general, no sé, en Promisa no se están haciendo, pero en Lima y hay varios centros que están haciendo radiocirugía. Estamos haciendo en el Hospital Revaliati, estamos haciendo en la parte de seguridad social solamente en el Hospital Revaliati, no hay radiocirugía en otro sitio. En provincia hay, pero no hacen radiocirugía. Después en la parte privada, aquí en Lima está haciendo radiooncología, la clínica Ricardo Palma, la clínica San Pablo, quizá otras más, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando en este tipo de radiocirugía en la clínica Ricardo Palma en este momento. Ya antes lo hemos hecho en el Hospital Revaliati. Bueno, sigamos viendo ahí. Entonces, miren, ahí estamos viendo al médico, claro, el compañero físico de la que me va a ayudar, que está preparando ese marco metálico. Es un marco metálico geométrico que se coloca en el cráneo del paciente, fijo en 4 puntos, 2 anteriores en la frente y 2 posteriores en la región occipital. Perforando la piel con anestesia local, se introduce ese marco con tornillo fijo en el hueso craneano para que no se mueva. Entonces se hace anestesia local para poder introducir ahí. Todo llega hasta el hueso craneano. Una pequeña perforación. En ese marco, entonces, se ubica toda la geometría de la planificación de la radiocirugía. Ahí ven cómo está colocando los tornillos en el cráneo. Con 4 puntos de fijación, 2 anteriores frontales y 2 posteriores occipitales. Se ubica en la camilla del equipo del aparato de acelerador lineal, se introduce en el aparato y el aparato comienza entonces a girar. Todo se controla desde afuera, por supuesto, por razones de protección radiológica. Y el paciente queda fijo a la camilla. Ese marco que se ha colocado en su cráneo se fija mediante tornillos también fuertes a la camilla, para que no se mueva. No puede moverse, tiene que estar en el lugar exacto, preciso. Si se mueve, pues se altera la dosis. Entonces, de acuerdo, ahí está el tumorcito que está tratando en este momento. Alrededor de ese se va a girar. Lástima que no haya sonido, ¿no? No hay sonido. Que esté en castellano, me parece. Él ha tratado alrededor de 100 tumores en mi cerebro. En castellano, dale más volumen. Para empezar el tratamiento se muestra en la cabina de tratamiento de gamma. Más fuerte, ¿no se puede? No Me parece que está limitado. Bueno, lo atrás no lo escuchan, lo de adelante que escuchan, ¿eh? Vean, vamos a hacer lo que estábamos diciendo, ¿eh? Ya lo han calculado todo en la cabeza, está emprendiendo el aparato y el aparato comienza a girar. Ahí está irradiando el sitio que se ha calculado adecuadamente, que se está representando ahí en el céfalo. Vean todos los radiaciones, los rayos van dirigidos al punto del eje. Cuando el tumor es circular, basta con un eje. Cuando el tumorcito es irregular, elongado, por ejemplo, a veces usa 2 o 3 ejes. Y la dosis se hace la sumatoria final. Eso ya se calcula en la computadora con el físico. Ahora, esto, claro, no es diagnóstico, pero ¿por qué está junto a radiología o a diagnóstico por imágenes? Porque usan las radiaciones ionizantes. Por eso estamos hermanados ahí. Esto más pertenece al campo de la oncología.
o en todo caso tiene una doble pertenencia, ¿no? A radiología y a oncología. Ya se perdió el sonido. ¿O lo has bajado? Retira el marco y el paciente después de una hora puede irse a casa. La recuperación ha sido fenomenal. Pero me fui a trabajar. Cerca de una hora después de haber revisado todo el procedimiento, no tiene compras. El doctor Moore, la psiquiatra. Bueno, para los que están atrás, se está hablando de que es perfectamente tolerable el tratamiento. El tratamiento más o menos demora 1 hora en total. Cada arco más o menos son 5 a 10 minutos. Y si son 5 o 6 arcos, pues 1 hora puede ser. Terminado, se retira el marco. Se dan indicaciones al paciente que tiene que tener mucho cuidado, por supuesto. Durante 10 días siguientes no puede exponerse al sol, ni salir a caminar libremente, ni estar bajo cuidado. Tiene que tener, se le administran obviamente corticoides, que son antiinflamatorios para evitar la hipertensión ucraniana. Y por supuesto se le controla seguidamente al paciente. Entonces, un día permanece en la clínica o en el hospital, se hace el tratamiento que demora más o menos en total unas 2 horas, la planificación, la verificación y luego el tratamiento de revisión media hora, 1 hora más, en total 3 a 4 horas está en pleno proceso. Después se deja en observación en la clínica o en el hospital unas 2 a 3 horas más, en total está más o menos alrededor de 6 a 8 horas. Y en buenas condiciones entonces se le dan indicaciones y se va a su casa. Generalmente no hay ningún problema. Bueno, esto yo en experiencia personal ya tenemos un poco, una cantidad grande de pacientes, ¿sabes? En la Revelete son alrededor ya de, me tocó, yo no estoy en Revelete, en Virtu Vagina, anteriormente ahí hicimos alrededor de unos 20 casos, ahí comenzamos. Después en la San Pablo hicimos alrededor de 100 casos, siguen haciéndose ahora. Y en la Ricardo Palma alrededor de 200 más o menos, entonces tenemos una cantidad tan grande que no hemos tenido mayormente problemas. En general, toleran muy bien. Y los resultados son verdaderamente favorables. En tumores primitivos, pequeños, glioblastomas, gliomas simplemente, o a veces también metástasis de tumores de la mama o del pulmón, de cualquier parte del cuerpo, metástasis únicas o múltiples. Ha habido casos que hemos llegado hasta 5 o 6 metástasis, una por supuesto, el proceso más largo. Y también estamos aplicándolo en malformaciones arteriovenosas, procesos benignos de alteración de la circulación, que generan problemas que a veces se hace tratamiento con embolización, pero cuando no da resultado la embolización, se va a la radiocirugía. Entonces, de esa manera se evita el trauma quirúrgico y se logra los resultados favorables. Creo que eso es todo, ¿no? Por ahí. Pasemos ahora a la última de la protección radiológica. Y con eso otra vez, no lo escuchado nunca antes, es parte de la realidad actual. Y en el futuro supongo yo que se va a hacer cada vez más presente esto. A ver, ¿aparece o no aparece protección radiológica? Nancy apareció. Sí, pero eso no había aprendido. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, miren jóvenes, así está mejor ahí, sino que la luz salió unos de... ¿Podrían cerrar la puerta, por favor, para que mire un poco la luz? Aquí tan bueno, si se puede cerrar un poquito. ¿No? Bueno, como hemos dicho al comienzo, la radiación ionizante es inevitable, existe en todo el universo. En la Tierra tiene 3 componentes. En primer lugar, la radiación cósmica, la que viene del espacio exterior, principalmente en nuestro caso del Sol, y también de otras estrellas, por supuesto, ¿no? Pero básicamente del Sol, la radiación cósmica. En segundo lugar, la radiación territorial. La Tierra tiene radioisótopos, por lo tanto de la Tierra salen sustancias radiactivas gaseosas, entre ellas el radón, por ejemplo. Si una habitación cerrada mucho tiempo, sobre todo si está en sótano, se acumula, hay que siempre poner la costumbre de ventilarla. En pisos altos no hay menos porque todo sale de abajo de la Tierra. También sale de las paredes, porque hay radioisótopos en todas partes, en el piso, en las paredes, en el techo, en fin. Ese es el componente territorial. Y el tercer componente es el componente personal. Nosotros somos corteza terrestre viva. ¿Es correcto o no? Eso lo dice muy claramente astrónomo.
Claro, pues somos como extraterrestres porque comemos toda la tierra, pues nos generamos por genes, la vida se origina de esa manera, pero todo lo que integra nuestro cuerpo procede de la tierra. Por lo tanto, también tenemos radioisótopos en el cuerpo, dependiendo de dónde nos hemos nutrido. Si nos hemos nutrido en una región donde hay bastante radioisótopos, porque en la tierra pues hay diferencias. Hay zonas uraníferas, hay zonas que tienen más radioisótopos que otras que tienen muy poco. Los que viven ahí, en su cuerpo también tienen más radioisótopos, por tanto, tienen más radiación personal, corporal. Es el tercer componente, radiación personal o corporal. ¿Correcto? En Lima, afortunadamente, estamos en una zona que no es uranífera. O sea, no hay riqueza de radioisótopos en la tierra de Lima. La radiación natural en Lima es alrededor de 100 milirems al año. O sea, 2 milirems a la semana. El milirem es una unidad de medida de la radiación y el efecto biológico. Ahora lo han reemplazado con el sievert. Y el sievert es 100 veces más que el REM. De manera que 100 milirems significaría 1 milisievert al año. Esa es la radiación natural en Lima, una radiación baja. Hay lugares en la Tierra donde la radiación es 10, 20 veces más. Por ejemplo, en Brasil hay una zona que es mucho más de más radiación que Lima. Y en la India hay una zona que tiene mucho más todavía, una radiación alrededor de 50, 60 veces más que en Lima. En Lima tenemos esa fortuna de que no hay mucha radiación ionizante. De esa cantidad de radiación ionizante natural, el 50% aquí en la ciudad de Lima es de origen cósmico. Ahora, hay que recordar que esta radiación cósmica varía con la altura, porque la atmósfera, nosotros vivimos sumergidos en la primera etapa de la Tierra, vivimos en la atmósfera, dentro de la atmósfera, no estamos en la superficie exactamente, estamos en la superficie sólida, pero estamos debajo de la primera capa aérea que es la atmósfera, ¿correcto? Y esa capa nos protege de la radiación cósmica en buena parte. Entonces, a nivel del mar, ese componente en Lima es alrededor del 50%. Si subimos a zonas más altas, va disminuyendo un poco. Por ejemplo, en Cusco, en Arequipa es un poco más que en Lima. Alrededor de un 30% más. Sigamos con Lima entonces. 50% radiación cósmica, 30% radiación territorial, porque no tenemos muchos radioisótopos en la zona. Y 20% radiación personal. Nosotros mismos nos irradiamos a los demás y nos irradiamos a nosotros mismos, 20%. Es total natural. Por eso es que se sostiene pues con toda claridad, cuando estamos reunidos como ahora, por ejemplo, nos estamos irradiando un poco más. Igualmente se sostiene que los que duermen en su cama solitos, en el centro de la habitación, reciben menos dosis de las paredes y solo su propia radiación. En cambio, los que duermen en pareja, pues los que tienen ya casados, pareja, y si duermen pegados a la pared, reciben más radiación. Se irradian mutuamente y reciben un poco de las paredes. Pero todos los factores que no los conocemos en general, hay que tenerlos en cuenta en protección radiológica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante la protección radiológica? Porque de acuerdo a estos conceptos, tenemos que protegernos cuando usamos la radiación ionizante con propósitos favorables. La radiación ionizante se utiliza positivamente en investigación, en industria y en medicina. En medicina, en las placas radiográficas, en la radioterapia. Felizmente están apareciendo conceptos nuevos de diagnóstico que no usan radiación ionizante. La ecografía no usa radiación ionizante. La resonancia magnética tampoco. Pero todavía se sigue usando. De manera que son conceptos todavía muy útiles en el campo de la medicina. Entonces, 3 conceptos son los que nos deben llevar a la protección radiológica. En primer lugar, la interposición de barreras de la radiación. Barreras que generalmente son metálicas, y especialmente el plomo es particularmente importante porque absorbe más. ¿Correcto? Barreras. Mientras más grueso el plomo, absorbe mucho más. Cada tipo de radiación ionizante tiene su capa hemirreductora, o sea, la capa que es capaz de reducir el 50% de la radiación. ¿Se dan cuenta?
Pues bien, entonces, el primer concepto es barreras. Esas barreras están relacionadas con el tipo de radiación, con el concepto de la capa hemirreductora. Cuando se utiliza un ambiente, una sala para radioterapia, las paredes, las puertas tienen que ser suficientemente gruesas, y si son puertas con plomo, el plomo suficientemente grueso, para bloquear la radiación por lo menos 8 a 9 veces la capa hemirreductora. Entonces, como un acero lineal, la pared tiene alrededor de casi 1 metro de espesor. En el cobalto basta con 60, 70 centímetros de espesor la pared para bloquear la radiación. Entonces, el primer concepto es barreras. El segundo concepto es distancia. Mientras más lejos me ponga de la fuente radioactiva, voy a recibir menos. ¿Por qué? Porque la radiación se propaga en línea recta, en forma divergente del foco donde se origina. En línea recta, divergente. Entonces, mientras más lejos, es más rala la radiación y por tanto se recibe mucho menos. Hay una relación inversa al cuadrado de la distancia. Si yo duplico la distancia, la dosis de radiación que llegue es la cuarta parte. Entonces, si me pongo a 1 metro, llega 10.000 veces menos que lo que llega a 1 centímetro. 100% 10.000, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es y distancia. Y el tercer concepto es tiempo. El menor tiempo posible. No se puede estar con un paciente que tiene fuentes radioactivas en su cuerpo mucho tiempo pegado a él, conversar con él. Cuando se trata de un paciente que tiene braquiterapia, o sea, como hemos explicado la clase pasada, la forma de administración de radiación con fuentes radioactivas en el cuerpo, ya sea intracavitaria, o sea intersticial, o sea arterial selectiva, tiene radioisótopos en su cuerpo. Tenemos que estar el paciente en su cama con una barrera de plomo que nos separe, si es posible un poco de distancia. Si no hay la barrera, por lo menos hablaremos de la parte de los pies que está un poco más distante, y el menor tiempo posible, lo más breve posible. Tampoco sin menospreciar al paciente, por supuesto. El paciente es el centro de la medicina. Todo lo que hacemos en medicina es al servicio del paciente. Entonces, siempre valorando al paciente, respetando al paciente, levantándole la moral y dando lo correcto. Pero el menor tiempo posible. No se puede quedar uno a conversar cosas absurdas, ¿no? O con novelas, o bueno, precisas, exactas. ¿Correcto? El tiempo. Bueno, no sé si tenemos imágenes. ¿Saldrán imágenes o no? Ahí tenemos la primera imagen. Ahí si bien ustedes se pueden ver ahí claramente la diferencia de altura. En Lima y en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Ahí arriba. ¿Correcto? Ahí recibe, en La Paz recibe como un 60% más de radiación que en Lima, radiación natural. Aquí otro concepto, la radiación natural está relacionada con la radiación producida por el ser humano. También los seres humanos en nuestro trabajo, ¿no?, de industria, de investigación, de radiología, de medicina, etcétera, radioterapia, estamos contribuyendo también contra la radiación ionizante. Entonces hay un factor también importante que hay que valorarlo siempre. Usar las barreras a distancia y el tiempo. La siguiente. El caso de los reactores nucleares, por ejemplo, también es un factor de producción de radiación que de alguna manera nos contamina, ¿no? También tener cuidado con eso, mucho cuidado, mucha medición, ¿no? ¿De acuerdo? Las explosiones atómicas, ni hablar, las explosiones atómicas han producido tremendos problemas de contaminación radioactiva. En Japón, por ejemplo, con las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿cuánta gente ha hecho cáncer? Porque la radiación puede producir también cáncer. Entonces, todos esos problemas hay que tener en cuenta en la producción radiológica. La siguiente. Y aquí es el factor distancia. Tenemos el paciente, no, aquí es el factor barrera, mejor diré, barrera. Aquí tenemos el paciente al centro y la barrera de este lado más gruesa y de este lado la otra barrera más delgada. Y vean cómo el porcentaje de dosis a ambos lados es diferente, obviamente. Al lado de la barrera más gruesa es menor el porcentaje y al otro lado es un poco mayor. Es la barrera. La siguiente. Y la distancia. Como la radiación se origina de un punto central y es divergente, entonces a 1 metro ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el cuadrado de radiación es diferente a lo que es a 2 metros. A 2 metros la superficie de radiación se ha cuadruplicado, o sea, en relación al cuadrado de la distancia.
Aquí es un cuadrado más chiquito y allá es un cuadrado más grande. Porque se va duplicando la distancia, se duplica el diámetro lateral y por tanto la superficie se cuadruplica. El concepto tiene la distancia, que es importante. La siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos casos de rayos X. En el primer caso, el superior, vemos que no tiene filtro. Que la radiación que estamos aplicando para tomar una radiografía sin filtro es una radiación que inútilmente va a llegar al paciente en una buena proporción, porque es radiación blanda. En el equipo de rayos X se produce radiación de muchas energías diferentes, unas blandas y unas más duras. Las duras son las que llegan al paciente y a la placa radiográfica. Las blandas llegan al paciente y se quedan absorbidas en el paciente. Por tanto, esta radiación inútilmente cuando no le ponemos filtro. Entonces es necesario el filtro, como se ve aquí en la segunda imagen. Se haga un filtro, ya como ha reducido la cantidad de radiación. Solamente pasa la dura, la que va a penetrar, la que va a dar la imagen radiográfica, porque va a llegar hasta el chasis, hasta la placa radiográfica. Eso es importante. Cuando le tomen una radiografía, vean sin filtro, si no lo están agregando por gusto. La siguiente, por favor. Aquí está hablando del tamaño del campo. Claro, lamentablemente no se ve muy bien por la iluminación, la luz. No se puede cerrar esa puerta, ¿no? Bueno, pero lo que acá estamos mostrando es cómo es que el tamaño del campo, sí, no más fuerte, el tamaño del campo es importante. Si es un tamaño grande, o sea, en el equipo rayos X no se ha puesto límite al campo, si es campo abierto, la radiación sale más grande y llega casi todo el paciente, desde la cabeza del paciente hasta la región de las gonadas. Y las partes sensibles están, como ya hemos dicho, que son los cristalinos y por supuesto las gonadas. Pueden producir efectos genéticos germinativos, pueden producir daños en los cristalinos y pueden producir daños genéticos somáticos. Los daños genéticos somáticos originan cáncer. Las células normales degeneran a cáncer. Los genéticos germinativos son los que dañan a las células germinativas, espermatogonias, espermatozoides, ovogonias, óvulos, y por el producto de la fecundación puede resultar con anomalías. Afortunadamente no se han reportado casos de daños genéticos germinativos. Aparentemente ha habido la precaución suficiente para protegerse, pero ese es un riesgo evidente. Los riesgos son en este caso entonces riesgos genéticos somáticos, que incluyen la posibilidad de cáncer o la posibilidad de atrofia de los tejidos, genético germinativo, que incluye la posibilidad de daños en las siguientes generaciones, muy bien. Entonces ahí es necesario limitar el campo de radiación estrictamente a la zona que se quiere estudiar. Solamente el riesgo se debe exponer a la zona que deseamos estudiar y siempre y cuando no cause daño. Cuando no se ve bien ahí, pero aquí están mostrando imágenes de campos más reducidos que se habla, por ejemplo, pulmón. O sea, obviamente pues, no hay ni gonadas ni cristalinos, ¿no es cierto? Yo creo que está bien, el concepto está clarísimo, ¿no es cierto? Si tienen preguntas, por favor, con toda confianza y con todo gusto. La siguiente. Ahí vean, ahí está por ejemplo. Un campo grande, abierto, sin filtro, sin límite. Aquí más que nada, sin límite. Miren cómo irá desde la cabeza hasta las gonadas. Y eso ocurre con frecuencia. Uno va a un equipo rayos X y le toma la placa. ¿Qué les importa? Está mal eso. Están causando daño al público. La siguiente. Eso es lo que habla, un campo reducido, limitado a la zona de estudio. La siguiente. En una criatura con mayor razón. Cuando hay que hacer un estudio hay que proteger las zonas sensibles de una criatura, porque la criatura es más sensible. Ahí por lo menos estamos viendo un niñito, un bebito, y se está protegiendo las zonas que corresponden a la médula ósea, zonas que no deben irradiarse, que no tienen que ver nada con el diagnóstico. Entonces, tiene que ser racional, siempre, concepto racional. La siguiente. Ahora acá, aquí estamos viendo aquí, miren, bueno, acá se ha cumplido con el campo limitado,
con el filtro, si el paciente está bien, pero el tecnólogo tiene que protegerse en su barrera. Una barrera con una ventana de vidrio plomado, pues también tiene que proteger el personal. La siguiente. Y aquí tenemos el caso en que se ha protegido al paciente con un campo limitado, se ha protegido al tecnólogo que está detrás de la barrera, pero la vecina, después de la pared, que no es una pared blindada, la secretaria que está informando, está escribiendo los informes, está haciendo radiación en la cabeza, porque no se tomó la precaución de la barrera en la separación de la habitación. Entonces todo eso hay que tener en cuenta, y eso el Instituto Peruano de Ingeniería Nuclear, y en general en todo el mundo, los institutos son responsables de vigilar eso, para otorgar las licencias correspondientes. Entonces todo eso se va y ustedes observan en su momento cuando tengan que trabajar en algún sitio. La siguiente. Ahora, todo esto que estamos hablando hay que medir. Con todas las precauciones hay que medir cuántas dosis se ha recibido. Entonces, para eso se usan los dosímetros. Hay diferentes tipos de dosímetros. El más frecuentemente usado es el dosímetro de película, como lo que estamos viendo ahí. Es una película con un pequeño filtro y que mensualmente se revela y se mide la dosis que recibe cada persona. Antiguamente nos daban un porcentaje adicional por trabajar con radiaciones. Nos daban, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar al hospital de Belete, nos daban un 25% de sueldo adicional, como caía bien, por supuesto. Pero después se desarrolló el concepto en el mundo, se desarrolló el concepto de que no era justo pagarle para que se haga daño. Que lo lógico era que se proteja. Que el que no tiene conocimiento o el que no tiene vocación para protegerse, se dice otra cosa. Es como el bombero que cada vez que apaga un incendio viene quemado, ¿qué ganamos con pagarle? No daño, que cambie de actitud. Igual en caso acá, el que el radiólogo, el que trabaja con radiaciones, que no sabe por qué hace daño, que se cambie de actitud. Porque no solo está haciendo daño a él, sino probablemente haciendo daño a su descendencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese concepto se suspendió ese pago adicional. Pero, de todas maneras, en el Perú, alguien propuso en el Congreso que sacara una ley en la cual no pagan efectivamente más, pero sí dan unas vacaciones adicionales. Entonces dan 10 días adicionales en el primer semestre y 10 días adicionales en el segundo semestre. Es decir, al mes tenemos 50 días de vacaciones, 20 días más que otros. Bueno, es un concepto relativo, pero lo lógico es que el que trabaja con estos elementos tiene que saber protegerse, tiene que tener conocimiento suficiente para no hacer daño ni hacerse daño. La protección radiológica no solo está orientada al personal. La protección radiológica está orientada a 3 niveles. En primer lugar, el paciente. Al paciente no se le puede dar radiación que le haga daño. Indispensable. Segundo grupo humano, el personal, que no debe sobrepasar la dosis de riesgo. Antiguamente decía que había una dosis máxima permisible. Ahora ese concepto ha sido superado. Cualquier dosis puede hacer daño, hasta la propia radiación natural. Entonces, en lo posible, siempre es mejor evitar la radiación. Entonces, es el riesgo del personal. Y en tercer lugar, el riesgo del público. El público también se expone cuando no hay cuidado suficiente. Una explosión atómica, un centro nuclear, si no tienen el control suficiente pueden ir al público. Un centro de radiaciones, de diagnóstico, de tratamiento, cerca de una zona residencial, que no tenga las suficientes barreras también es peligroso, pues. Entonces, el público. Y la tolerancia en el público se considera que es 10% de lo que es para el personal. Al público menos porque el riesgo de contaminación es múltiple. Y ahí se puede radiación, por tanto el daño genético germinativo puede ser presente. Cuando es individual es un poco menos esa posibilidad. Bueno, si los dos son radiólogos, tiene que cuidarse más todavía. Pero en general, para el público se le da un 10%, se le permite como probabilidad. Ojalá que no se recibiera nunca, pero es imposible evitar totalmente. Se habla de que una probabilidad es que debe ser por lo menos alrededor del 10% de lo que se puede permitir para el personal. ¿Correcto? Ahora, la dosis permitida para el personal ha ido cambiando con el tiempo.
Cuando yo comencé a trabajar en mi especialidad hace 50 años, como hace el tiempo tan rápido, era 300 milirems, 300 milirems por semana. Se hablaba de la dosis máxima permisible. Después de un tiempo, de unos 10, 20 años más o menos, se redujo la dosis a 100, o sea, la tercera parte, 100 milirems por semana. Y en los últimos 20 a 25 años más o menos, o sea, alrededor de 1990, por ahí, se ha reducido la dosis a un 20%. O sea, sería solamente alrededor de 40 milirems por semana. 40 milirems por semana. Y al año se considera multiplicando esa cifra por 50. Aunque el año tiene 52 semanas, solo para el cálculo se utiliza 50. Se redondea en 50. Bueno, esos son los conceptos importantes que tenemos que tener presentes. ¿Correcto? Ahora, las unidades de medida han cambiado. Ahora, como dije la vez pasada, la unidad de exposición, o sea, en el aire antes de que llegue el paciente, es el coulomb por kilogramo masa. ¿Te acuerdas que dijimos eso? En segundo lugar, la unidad de dosis de la absorción cuando ya llega el paciente es el Gray. El Gray. Y en tercer lugar, el efecto biológico que produce en el ser humano, que es antes era el Sievert, antes era el REM, ahora es el Sievert. Tanto el Gray como el Sievert es en honor a dos físicos del pasado. Y tanto el Gray como el Sievert son unidades más grandes que las antiguas. Las antiguas eran el RAD para absorción y el REM para efecto biológico. Ahora el Gray es 10 veces más que el RAD y el Sievert, igualmente 10 veces más que el REM. ¿Correcto? Estos son conceptos sobre la producción de dolor. No sé, ¿hay alguna otra imagen? ¿Hay otra imagen más o no? Bueno, ahí también hay otros tipos, hay muchos tipos de dosímetros. El dosímetro más usado, el que hemos visto antes, es el tipo película. Estos dosímetros, por ejemplo, son de termoluminiscencia. Estos dosímetros que están acá, en esta sondita, ¿ya? Tienen puntitos radiopacos, como está señalando la flecha, puntitos de plomo, para ubicar su presencia. ¿Ya están los tres? Ya, ahí no terminamos. Entonces, pero la parte entre puntito y puntito de plomo es el dosímetro de termoluminiscencia, que se basa en que la radiación produce cierto grado de iluminación. De acuerdo a esta iluminación se mide la dosis. La siguiente. Ya, esta curva también es importante. En un sistema de coordenadas tenemos el porcentaje de radiación y en la vertical y en la horizontal tenemos la dosis. ¿Ya? La dosis. Y aquí tenemos dos curvas, una curva en forma de itálica ambas, que son paralelas. La primera indica la dosis letal y la segunda la dosis de tolerancia. O sea, cuando hacemos un tratamiento con radiación, también hay riesgo de exponer los tejidos que están cerca. La siguiente. Y aquí conceptos finales, factores reconocidos sobre radiaciones ionizantes. Los riesgos de las radiaciones no son ficticios. La dosis de radiaciones recibida por los seres vivos debe ser la menor posible. Las aplicaciones médicas, científicas, industriales de las radiaciones son hoy todavía imprescindibles. En el futuro quizá desaparecerán. La educación y la experiencia son indispensables para controlar las radiaciones. La técnica y equipo de creciente perfección atentan la exposición humana a las radiaciones. O sea, la técnica y el equipo pues limitan la exposición a las radiaciones. Del buen criterio médico dependen el cuándo y el cómo hay que recuperar a las radiaciones. Eso es el conocimiento. Cuando es necesario se puede aplicar. Siempre comparar el riesgo versus el beneficio. ¿Hay algo, otra más o ahí termina? No sé, doctor, mi compañera le va a pasar la diapos. ¿Cómo Ya. se lee ahorita? Sí, que el doctor Elcio que pase. A eso pasémosla rápido lo que queda. Bueno, esas son unas tablitas que indican las dosis que producen cuando se toman radiografías, por ejemplo, de diferentes órganos. Que no viene al caso, me parece.
Cuando uno toma una radiografía, hay un poco de radiación ionizante secundaria que va a otros órganos. Por eso es importante la limitación del campo. La siguiente. Igualmente, los niveles de dosis que reciben los órganos cuando se hacen procedimientos de medicina nuclear. La siguiente. Ahí tenemos casos, por ejemplo, producidos por radiación, casos de cáncer producidos por radiación. Ahí tenemos el caso de un cáncer en el dedo, en la mano, en el dedo, de que tenemos una lesión que no sabía qué era, hasta que se hizo una biopsia, se comprobó que era un cáncer y se relacionó con el anillo de compromiso, o el anillo de adorno, o del matrimonio que usabas. A veces pues usan metales con radioisótopos. Entonces, se impone la necesidad de que los metales usados en joyas o en prótesis deben ser verificados que no tienen radiación, deben ser limpiados, porque si no van a producir cáncer. Hay un caso de cáncer en el dedo. La siguiente es el anillo causante del cáncer. La siguiente, otro caso igual, otro anillo diferente, igual. La siguiente. Y aquí el primer caso reportado de daño de la radiación ionizante en Europa, trabajadores y trabajadoras que usaban unos pinceles que los pasaban por la boca con un material para pintar los diales de los relojes de esa época. Y esos tenían pequeña cantidad de radioisótopos. Entonces aquí es el primer caso que se reportó que esta señora que trabajaba terminó con una leucemia, porque cada vez que se pasaba por la boca chupaba un poquito de radioisótopo. Entonces ahí comenzó el problema de la producción radiológica. Alrededor del año 1983. La siguiente está en 1983. Aquí están alteraciones genéticas que pueden producir la radiación. Las flechitas están marcando las deformaciones genéticas que puede producir la radiación. La siguiente, riesgo de cáncer de pulmón. O sea, hay riesgos de diferentes cánceres. No tenemos tiempo, pero tampoco es muy importante. Ahí está. Riesgo de cáncer de pulmón, sobrevivientes japoneses, mineros de uranio y radiación para espondilitis. La cifra que pone en riesgo depende de la edad, etc. Para la siguiente, riesgo de leucemia, igualmente con la dosis. La siguiente, riesgo de cáncer de mama, exámenes coloscópicos, última radioterapia de órganos mamarios, etc. La siguiente, riesgo para cánceres de otros tejidos. Ponemos la siguiente porque dice que está, no se mueve el tiempo. Bueno, la siguiente, podemos pasar esto. Bueno, hay límites estocásticos y no estocásticos. O sea, límites que están relacionados con la dosis y límites que no están relacionados con la dosis. O sea, el efecto puede producir a cualquier dosis. Y hay otros efectos que sí dependen de la dosis, que son mucho más serios. La siguiente, puede generar optimización, beneficio, justificación, optimización tan mínimo como sea razonable límite de radiación. Límite de dosis en casos de procedimiento de optimización llegará a un nivel demasiado alto para un individuo, eso es relativo para cada persona. Por eso hoy en día ya no se habla de dosis máxima permisible, ahora se habla de que hay que evitar el máximo en lo posible toda la radiación. Es imposible, pero hacer el esfuerzo. La siguiente. Mujeres de capacidad de reproducción, 50 milisieverts por año, acumulado en un tiempo determinado. Mujeres embarazadas, condiciones de trabajo, de riesgo. La siguiente. O sea, hay que tener en cuenta a las mujeres embarazadas. Hay que darles un descanso, cambiar de actividad. Y en lo posible, cuando tomamos radiografías, no hacer estudios radiográficos en la segunda mitad del ciclo menstrual, porque la fecundación se produce, la ovulación se produce en la mitad del ciclo. La fecundación se puede producir ahí. Y uno no sabe, y la mujer nadie sabe, ni la pareja que esté encinta. La segunda mitad del ciclo menstrual puede estar embarazada. Entonces no tomar estudios radiográficos en la segunda mitad, debemos tomarlos en la primera mitad. ¿De acuerdo? La siguiente, los tratamientos también tengo registrados con mi concepto. ¿Eso es todo? Muchas gracias, jóvenes. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No hay nada. Seguro. Bueno, espero que esté todo claro para